Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En esta ocasión, mis compañeras Lía, María Jesús, Jessica y yo, Erika, vamos a estar hablando sobre el tema de los alquileres y la discriminación. Como breve introducción, cabe decir que el alquiler es un tema bastante discutido hoy en día en la sociedad, ya que presenta muchísimas dificultades y más cuando eres una persona extranjera. Hemos dividido el tema en 4 puntos. En primer lugar, estaremos tocando el tema de la discriminación inmobiliaria. ¿Qué causas motivan a esta discriminación? ¿Qué son los pisos patera y las camas calientes? ¿Y cómo podría la ley proteger el acceso a la vivienda? Y posibles soluciones legales. El punto número 1 me corresponde a mí. Estaré hablando de la discriminación inmobiliaria y haciendo mención a una noticia del Diario de Mallorca. Prisioneros de la burbuja es una noticia publicada en el Diario de Mallorca el 11 de noviembre del 2018 y habla de la problemática que tiene Mallorca en cuanto al mercado inmobiliario y las dificultades del acceso a la vivienda debido a los precios desorbitados o las condiciones mega exigentes de los propietarios. Se relatan en este mismo artículo se relatan las experiencias de varias personas que su intención más que nada es mostrar la realidad por la que pasan miles de personas hoy en día con el tema del alquiler. Y bueno, Prisioneros de la burbuja pues va más allá de ser un simple título de noticiero y hace referencia a las personas atrapadas en las consecuencias de una burbuja inmobiliaria, particularmente en el mercado de alquiler. Y bueno, en este contexto, la burbuja se produce cuando los precios de las viviendas, ya sea por compra, ya sea por alquiler, suben o aumentan de una manera desproporcionada en comparación con los salarios y la economía real, lo que hace que se genere una situación insostenible. ¿Por qué prisioneros? Bueno, yo creo que es bastante orientativa esta palabra, este adjetivo, ya que estas personas se sienten atrapadas por las diversas problemáticas que son derivadas de esta burbuja inmobiliaria. Es cierto que el tema del alquiler es un problema de muchos españoles, pero no nos tenemos que olvidar de aquellos que vienen del otro charco, de los inmigrantes, de los extranjeros, que también sufren muchísimas dificultades. A veces buscar piso siendo un extranjero, un inmigrante, puede ser un desafío, porque puede resultarte incómodo encontrar anuncios de inmobiliarias, de personas independientes, que digan cosas como alquilo solo a españoles europeos de habla española, o la frase preferentemente españoles y gente sin problema. Estos enunciados no solo son discriminatorios, sino que perpetúan prejuicios hacia las personas extranjeras, al sugerir que no cumplen con los estándares económicos y sociales adecuados. En la práctica, este tipo de anuncios pues excluyen directamente a los inmigrantes sin importar su situación laboral ni financiera. En este segundo apartado, pues estaré hablando de las barreras que enfrentan los extranjeros. Empezamos con mayores exigencias exigidas, porque se les pide más meses de fianza, nóminas adicionales, bajo la suposición de que no son gente de confianza. Discriminación racial y lingüística. Se prioriza a quienes tienen el español como lengua materna o si provienen de países europeos. En tercer lugar tenemos la estigmatización cultural, que son asociaciones negativas hacia las personas extranjeras con ideas preconcebidas sobre problemas de convivencia, impago o condiciones laborales precarias. Y bueno, a todo esto decir que no es una manera directa como tal, sino que lo llamamos discriminación silenciosa o racismo silencioso, ya que frases como buscamos gente tranquila y sin problemas muchas veces sirven de filtro para excluir extranjeros. No quiero decir que sea así en el 100% de las veces, pero es algo que se sabe que pasa. Casos de práctica discriminatoria. Estas prácticas no son hechos aislados, son testimonios de gente que ha sufrido esta discriminación a la hora y al momento de alquilar. Aquí tengo dos ejemplos. Por un lado tengo a Ilham, que es un joven de origen sirio, que vivió una situación bastante exasperante en la que
Le pedían muchas exigencias a la hora de alquilar, le pedían mucha documentación simplemente por el hecho de ser inmigrante. Y por otro lado tenemos a Mamouni Sidi, un joven saharaui con nacionalidad española, tuvo problema al buscar piso en Valencia. Mamouni relata lo siguiente. Yo llamaba por teléfono, pasaba todos los documentos que me pedían, pero de repente dejaban de contestar y cuando les volvía a preguntar me decían que ese piso ya no estaba disponible. Pero me volví a meter en la página y seguía apareciendo, así que le dije a un amigo español que llamara a él y preguntara si estaba disponible. Le dijeron que sí. Ahí me di cuenta de que el problema era yo y que a pesar de tener solvencia económica y DNI español, vieron mi nombre y eso les echó para atrás. Y esto no solo sucede en Mallorca, en Ibiza, en Valencia, en Barcelona, en España en general, no. Sucede en muchos más países, como este caso. Rechazo vecinal y trabas a alquilar, la realidad de muchos refugiados sudaneses en Egipto. Y de esta noticia hace relativamente poco. Son refugiados sudaneses que tratan de acceder a una vivienda digna en el Cairo tras huir de la guerra en su país y cruzar la frontera con Egipto en busca de una nueva oportunidad. Causas que motiven la discriminación. Tenemos como posibles razones o motivos o causas que motiven a la discriminación como la nacionalidad extranjera, que es cierto que en los casos de gente que quiera alquilar una vivienda que provengan de países, por ejemplo, de Sudamérica o de países de Asia, se ve aplicado o ejercido, por así decirlo, un mayor grado o nivel de discriminación que, por ejemplo, gente que provenga de países del norte de Europa. Después, otro motivo que hemos encontrado es la diferencia de color de piel, que por desgracia a día de hoy se sigue teniendo en cuenta y es un factor que tiene un mayor peso que otros a la hora de querer alquilar o vender una vivienda. Después, algo que se aplica en un mismo territorio nacional es la diferencia de acento o dialecto, entre otros motivos. Después, una información que nos ha resultado relevante es las consecuencias del efecto dominó tras el paso de la burbuja hipotecaria del 2017 hasta el 2014. Y estas consecuencias que hemos encontrado son dos. La primera es el incremento excesivo e injustificado de los bienes inmuebles o de los bienes raíces y después las altas tasas de intereses. Tras el paso de esta burbuja hipotecaria se ha visto influido con gran medida lo que son las hipotecas, alquileres, sobre todo de la gente extranjera. Después, otros datos relevantes que hemos encontrado en los artículos es que los precios no están regulados por el Estado, pero sí por el sector privado, cosa que es algo que consideramos injusto porque creemos que se deberían de establecer unas pautas, unos mínimos y unos máximos en cuanto a las cuotas o precios de tanto el alquiler como la compra de viviendas, ya que a día de hoy y con el paso del tiempo estamos viendo que cada vez se está haciendo más insostenible, por lo menos a nivel nacional en España. Después, otro dato importante es que las rentas que pagan los inquilinos es el 40% superior a la cuota hipotecaria media de la Unión Europea. Esto refleja una vez más que la situación en cuanto a la vivienda en España cada vez se está haciendo más insostenible, a tal punto de que en ciudades turísticas o sitios turísticos como por ejemplo en Ibiza, cada vez es menor la cantidad de gente que viene para trabajar en la temporada de verano. Después tenemos otro dato importante, es que de acuerdo con la inmobiliaria online Idealista, es que en el segundo trimestre los alquileres aumentaron
un 15,6% interanual en España. Específicamente en Barcelona un 35% y un 30% en Madrid. Después, preguntas que son relevantes que hemos encontrado relevantes para nuestro trabajo es: ¿pueden legalmente los inmigrantes firmar un contrato de alquiler en las mismas condiciones que un nacional? Esto creemos que dependiendo de la situación en la que se encuentre el inmigrante, pero creemos que sí, ya que creemos que dependiendo de la situación en la que se encuentre la persona inmigrante, porque no es la misma situación una persona que ya tenga lo que es la nacionalidad del país en el que está interesado hacer el alquiler, que una persona que no tiene papeles y por ende no puede acceder a lo que es el alquiler o la compra de viviendas o de habitaciones. Después, otra pregunta relevante que hemos encontrado es: ¿puede denunciar si hay incumplimiento del contrato? Esto creo que todas nos hemos puesto de acuerdo, es que sí, que independientemente de la situación en la que se encuentre la persona, sí tiene la capacidad de poder denunciar si existe algún incumplimiento del contrato por parte del arrendador. Y después, otra pregunta relevante es: ¿puede el propietario obligar a renunciar al derecho de tanteo y retracto? Esto, a no ser que la persona que esté interesada en alquilar decida renunciar a este derecho, creemos que no, porque al fin y al cabo es algo que es un derecho, que el arrendador o el vendedor no tiene potestad de poder obligar a renunciar a alguien. Al fin y al cabo eso está por ley, y una persona particular no tiene esa potestad de poder obligar a alguien a renunciar a algo, porque al fin y al cabo todos tenemos los mismos derechos en cualquier ámbito. Punto 3. ¿Qué son los pisos pateras y las camas calientes? Bueno, antes de comenzar explicando qué son, voy a definir el concepto de hacinamiento o amontonamiento. Amontonamiento se realiza en una residencia a menor de 15 metros cuadrados en el cual residen más personas de lo permitido por el espacio. Ahora sí, ¿qué son los pisos pateras? Bueno, los pisos pateras es cuando conviven, pero residen, mejor dicho, más personas que el espacio requiere. Como lo vemos en la imagen, se lleva a cabo una práctica en la cual hay habitaciones que tienen que compartir con muchas personas y por eso que optan por literas. Y en otros casos, también en las zonas comunes, hay gente que se conforma con un colchón en cualquier parte o solamente con tener una superficie plana, poniendo sábanas o diversas cosas para dormir. Y esto es debido a la falta de recursos económicos que cada persona tiene para poder solventar una vivienda hoy en día, ya que los precios están muy elevados. En cuanto a las camas calientes, estas son unas prácticas más extremas que los pisos pateras, ya que en esta se alquila únicamente una cama a diversas personas en horarios diferentes. Por ejemplo, yo podría alquilar mi cama a 5 personas, las cuales me tendrían que pagar, y evidentemente estas prácticas suelen ser prácticas abusivas, ya que contienen un precio muy elevado por dormir en una cama, por ejemplo. Y esa cama la tendrían que compartir con más personas en horarios que ellos deberían pactar entre ellos.
lo que hace o supone esta práctica muy poco higiénica. En resumen, estas prácticas no son legales y además son poco higiénicas y no hay tanta seguridad seguridad, ya que se corrompen las normas de habitabilidad mínima, habiendo tantas personas residiendo en un espacio muy limitado. ¿Cómo podría la ley proteger el acceso a viviendas? Bueno, nosotros como grupo vamos a aportar 4 ideas que la ley podría incorporar o modificar, pero que en algún momento se llega a incorporar. Una sería garantizar el derecho a la vivienda y que quede patentada en la legislación, ya que así se llevaría a cabo, que sería el derecho a la vivienda digna. ¿Y por qué digna? Porque, bueno, sí, hay derecho a la vivienda, pero algo que sea económicamente rentable para cada persona. 2. Hacer una regulación del medio inmobiliario mediante controles de alquiler, prohibición de las prácticas abusivas, como hemos visto, los pisos pateras, las camas calientes, o como hoy en día se ha hecho también muy viral el hecho de alquilar solamente un sofá o cosas así, como que eso realmente eliminarlo, pero radicalmente. Y regular los arrendamientos, que eso es muy importante, ya que así todos podríamos acceder, todos sí, podríamos acceder a una vivienda digna, como lo que nosotros merecemos como personas, ya que es un derecho. Y por tercera idea, pues sería fomentar las viviendas asequibles. Y para fomentar las viviendas asequibles se puede hacer algún plan económico o algo así. Y por último, apoyar a los grupos vulnerables. ¿Cómo ejercer esto? Se podría hacer con más becas, ayudas económicas o algún tipo que pueda solventar a una persona para acceder a una vivienda. Mi nombre es Lía Jaramillo y os voy a hablar sobre las ideas, formas y posibles soluciones legales respecto al tema. También hablar sobre las ideas que sustentan las prácticas discriminatorias a la hora de alquilar una vivienda, que como ya han dicho algunas de mis compañeras podrían ser temas como la raza, etnia y nacionalidad, por el hecho de que la gente tiene muchas ideas preconcebidas sobre el sentido de la responsabilidad y criminalidad de las personas dependiendo de su origen. También respecto a la incomodidad hacia algo que puede ser diferente. Y también porque se hacen suposiciones sobre la solvencia económica de la gente respecto al país de donde procede. También he puesto otros ejemplos como podrían ser la orientación sexual o identidad de género, en el sentido de que la homofobia podría ser una de esas causas, pero también pueden ser ideas que van basadas en el carácter de una persona según el género. Es decir, hay gente que puede pensar que las mujeres son más limpias, ordenadas y que tienen mucho más cuidado a la hora de mantener una casa cuando la alquilas. Pero también se tiene la idea de que los hombres son mucho más responsables, eficaces y seguros a la hora de pagar el alquiler a final de mes. Otra también podría ser la edad, es decir, hay prejuicios sobre la solvencia económica de una persona según su edad. En el caso de las personas mayores sería porque son personas jubiladas y no tienen otra fuente de ingresos normalmente aparte de su jubilación. Y también hay una discriminación hacia los jóvenes porque se cree que son más irresponsables e inestables que una persona más adulta. Otra podría ser la situación familiar o estado civil, es decir, a veces es difícil encontrar una vivienda si eres una familia, si son una pareja con hijos, porque se cree que hay más gastos, por lo que a lo mejor no te pueden pagar la renta y encima otra podría ser el ruido. Que llegue una
familia a tu piso donde es posible que la gente no esté acostumbrada a que haya niños, pues puede crear confrontaciones con los vecinos al haberlo. Y también por las personas que son solteras. Hay mucha discriminación hacia ellas porque creen que no son capaces de mantenerse ellos mismos. Y por último he puesto la discapacidad, que una de las preocupaciones es que no puedan pagar el alquiler, también la necesidad de modificaciones del ambiente según su discapacidad y también que sean independientes. Esas podrían ser algunas de las ideas que sustentan estas prácticas. Respecto a las posibles soluciones que pueda haber, y respondiendo a la pregunta si se puede obligar a un propietario a poner su vivienda en alquiler a un precio determinado, es muy complicado porque predomina el principio de la propiedad privada, en el cual cada uno tiene derecho a establecer el precio que considere sobre sus bienes porque son suyos, además de tener el derecho también, o deberían también, de poder tener el derecho a elegir a sus propios inquilinos y que no se les exija unos determinados, ya que es su casa y quien va a sufrir los daños o posibles daños en sus propiedades son ellos. Otras soluciones que se pueden aplicar sería, por ejemplo, incentivar a dichos propietarios con incentivos fiscales. También estaría limitar el aumento de los alquileres, que aumentan cada año o a cada X años, limitarlo y establecer un precio máximo, eso sí se podría hacer, de los metros, o sea, establecer un precio máximo de los metros cuadrados. También se podrían hacer construcciones de vivienda pública, incentivar los alquileres a largo plazo para que no sean de pocos meses, sino ya directamente de años. Y sobre todo también una buena solución serían poner impuestos sobre las viviendas vacías. Es decir, si tú tienes viviendas que no está ocupando absolutamente nadie y hay gente en la calle que necesita un hogar y tú por decisión propia no quieres, pues se te aplica un impuesto por dejar esa propiedad vacía.